Buenos días, hermanos, amigos que nos observan en diferentes lugares. Le damos la bienvenida a este espacio de la Iglesia Bautista Oikos esta mañana para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Es una bendición saber que tenemos esta gran oportunidad de estar en la casa suya, en su hogar, compartiendo el mensaje de Dios. El Señor tiene hoy una palabra especial para todos nosotros y estoy seguro que se da de gran bendición para nuestras vidas. Le animo para que se prepare, que prepares tu palabra, tu Biblia y que juntos escuchemos el mensaje de Dios. Queremos enviarte un saludo donde quiera que estás. Enviamos un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Oikos en Guapiles, a todas las personas que nos observan en diferentes lugares del país y les animamos para que se unan en oración a nosotros. Oren por este ministerio Oikos, oren para que Dios nos abra puertas, para que el Señor nos siga dando la oportunidad de llevar su mensaje a todo lugar. Que la mano de Dios se pose sobre cada uno de sus hijos y que el Señor nos permita ser instrumentos útiles en sus manos. Les animamos para que se unan a nosotros en oración, para que de alguna manera nos apoyen de esta forma orando por este ministerio. Y si el Señor pone en tu corazón colaborar con nosotros de alguna manera económica, hazlo pronto. Puedes mirar la cuenta de nuestra Asociación Bautista Oikos al pie de la pantalla o también puedes hacer tus donaciones de ofrendas o diezmos al Simpe Móvil 83 26 18 60. Será una gran bendición saber que contamos con tu apoyo no solo en oración, pero también de manera económica. Damos gracias a Dios por ese corazón bondadoso que Dios te ha dado y estamos seguros que por más pequeña que sea tu donativo, será usado de manera especial y con mucho amor para llevar el mensaje de Dios a todas las personas. Les animo esta mañana para que oren conmigo y después vamos a escuchar el mensaje de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias esta mañana por esta oportunidad de compartir tu palabra. Oramos para que tú seas quien llenes nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, que nos hables a través de esta palabra y que tu iglesia sea bendecida. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí donde están, Señor, trae sobre ellos tu unción, tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Quisiera reflexionar un poquito sobre Filipenses capítulo 1, del verso 27 hasta el capítulo 2, versículo 4. Y creo que es muy importante para nosotros los hijos de Dios en estos días es analizar y pensar sobre aquellas palabras que el apóstol Pablo dirigió a una iglesia muy amada, una iglesia que había fundado en el segundo viaje misionero, una iglesia donde en el inicio de aquella iglesia, cuando él estuvo en aquella ciudad, fue sumamente duro, una iglesia donde sufrió maltratos por causa de su fidelidad al Señor. Y fue hecho prisionero con su amigo Silas, fueron lastimados físicamente, pero hubo un testimonio fuerte, hubo una obra del Señor que se levantó en aquel lugar y años después el apóstol Pablo está escribiéndoles ahora una carta para dar respuesta quizás a algunas situaciones particulares que se perfilaban en el horizonte de aquella iglesia. Y qué bueno es cuando nosotros podemos mirar o atacar las situaciones antes de que se den, cuando podemos tener un poquito de visión para predicar y compartir con la iglesia acerca de los temas que sabemos que en el futuro pudiesen ser un problema en una congregación. Y Pablo, como un pastor amoroso, le escribe a aquella iglesia una carta llena de amor, una carta llena de consejos, de devoción y de ánimo para los creyentes, para que continuaran haciendo la obra de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias en las que ellos estaban inmersos en ese momento. Pablo les motiva con pasión y con amor para que sigan permaneciendo unidos, haciéndole frente a cualquier circunstancia y obedeciendo y siendo fiel a la voz de Dios. En el capítulo 1, a partir del versículo 27 y el versículo 30, Pablo quiere recordar a aquellos hermanos realmente quiénes eran ellos, de dónde eran realmente ellos. Si usted recuerda, mi amigo y hermano que está mirándonos, recuerde que Filipos era una colonia romana, quiere decir que esta ciudad era como una Roma en miniatura. Las personas hablaban el latín, se vestían como romanos,
sus nombramientos en los puestos gubernamentales tenían el mismo nombre y paralelo que en Roma. Por lo tanto, había un cierto orgullo y una cierta satisfacción en las personas por la condición que tenían de ciudadanos romanos. Sin embargo, en aquella ciudad se había levantado un pequeño grupo de creyentes, un pequeño grupo de personas que habían puesto sus manos en sus vidas, en la mano de Dios, y ahora se daban cuenta, y Pablo quiere recordarles que no solamente son ciudadanos de Roma, sino que son ciudadanos del cielo, son ciudadanos celestiales, y también, así como se comportan los romanos, así se deben comportar también los ciudadanos del cielo. Hay una manera de ser y de conducirse. Y en el versículo 27 del capítulo 1, voy a leer para ustedes estos primeros versículos, estos finales versículos del capítulo 1, dice el verso 27. Leo para ustedes en la versión Reina Valera del 60. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis oído en mí y ahora oís que hay en mí. Qué tremendas palabras las del apóstol Pablo, después de hacer una introducción hermosa, animando a aquellos hermanos y narrándoles sobre su situación en la prisión allá en Roma. De pronto Pablo salta en el verso 27 diciéndoles algo extraordinario. Solamente que nos comportemos, dice él. Son palabras increíbles, palabras que realmente nos llaman la atención a nosotros sobre la manera en que debemos vivir nuestra fe de una manera digna. Los que profesamos a Cristo debemos aprender nuestra fe de una manera digna. Pablo llama la atención a aquel grupo de hermanos amados que él conocía de años. Ahí la mujer de la señora vendedora de púrpura, de Lidia, el carcelero, aquella mujer a la cual él había expulsado algunos espíritus de adivinación y todas las familias de ellos. Ahora Pablo les llama la atención para que sigan viviendo de una manera digna a la fe que profesan, a la conducta. Quiere decir que su conducta sea la que corresponde a los que están o los que han sido consagrados a Cristo. Pablo está hablando de la forma como se conducen, de la manera como ellos viven su vida el día a día. Curiosamente, los griegos tenían una palabra para referirse al andar, una palabra que Pablo usa mucho en sus escritos, en sus cartas, y es la palabra peripatein en griego. Esta palabra literalmente significa andar. Es una palabra muy usada por el apóstol, pero curiosamente en este pasaje el apóstol Pablo usa una palabra diferente para referirse a este tema. Usa la palabra politeustai, que quiere decir, etimológicamente significa ser ciudadano. Pablo está llamando la atención a los creyentes en Filipos, más o menos diciéndole, ustedes y yo sabemos muy bien los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos. Ustedes saben muy bien que hasta en Filipos, a tanta distancia de Roma, deben vivir y actuar como romanos. Pero ustedes saben también y deben tener presente que tienen un deber más elevado que ese, y es que estén donde estén, deben vivir como corresponde a un hijo de Dios, a un ciudadano del reino. Y era una llamada de atención. Como tenemos una carta, lo que tenemos es la respuesta a una inquietud. Pero Pablo está respondiendo quizás a la inquietud de que algunos creyentes no estaban caminando según corresponde a un ciudadano del cielo. Algo estaba sucediendo en la manera como ellos se estaban conduciendo que evidenciaba que se estaban saliendo de los parámetros esperados por la conducta que debe tener un hijo de Dios. ¿Y qué esperaba Pablo de ellos? Pablo esperaba que se mantuvieran firmes, dice el 28, verso 28.
Yo espero oír de ustedes que estén firmes en un mismo espíritu. Yo espero que ustedes sigan firmes en un mismo propósito. Ya también esto nos puede dar luz de lo que estaba sucediendo. No estaban viviendo o había el peligro de salirse y dejar de vivir como un ciudadano del reino. Había el peligro de desviar el propósito por el cual ellos debían de estar firmes y perderse en varias direcciones. Y Pablo espera de ellos que se mantengan firmes, dice el verso 27, que yo quisiera escuchar de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Quiere decir, quiero saber que ustedes siguen un mismo propósito, que no hay diferentes caminos, diferentes rutas entre ustedes, sino que todos están firmes, afirmados, arraigados en un solo propósito. El mundo está lleno de gente que se considera creyente, pero que cuando son las cosas difíciles o que cada uno quiere andar por su camino o cuando las cosas se ponen complicadas, dejan el camino de Dios tirado. Pero un verdadero cristiano es una persona que sabe estar firme a pesar de las adversidades, que no se mueve del propósito, que aun cuando hayan circunstancias difíciles mantiene la firmeza de la fe y no empieza a evidenciar actitudes que no son dignas de un hijo de Dios. Pablo esperaba de ellos no solamente que se mantuvieran firmes, según el verso 27, sino que ellos estuviesen combatiendo juntos por la fe del Evangelio. El enemigo de los cristianos no somos los mismos cristianos, no somos los creyentes, no somos los que nos reunimos en un mismo lugar, los que tenemos que ponernos a combatir entre nosotros. El enemigo de los creyentes, si debemos decirlo de alguna manera, son los que están afuera, son los que tenemos que ir a buscar y a rescatar. Para eso nos llamó el Señor, para ir y buscar al que estaba perdido, no para discusiones y discusiones sin sentido a veces entre nosotros los creyentes. Pablo esperaba que ellos se quedaran fijos donde estaban en una manifestación de su fe, con un solo propósito, pero esperaban que ellos también manifestaran ese vínculo que les unía, ese Espíritu Santo que vive en sus corazones para combatir juntos. Combatir juntos. Es lo que Pablo espera, que se pelee el mundo, dice Barclay, pero que los cristianos estemos unidos. Y Pablo esperaba que esos cristianos manifestaran cierta valentía ante las dificultades, que manifestaran valor. Dice el versículo 28, en nada intimidados, que no se asustaran por las circunstancias, por las cosas pesadas que a veces se nos oponen, sino que se mostraran valientes. Pablo está apelando a la unidad de aquella iglesia, al sentido de unidad, a un sentido de amor, a un sentido de unidad fraternal, a un sentido de valentía. Dice, muéstrense sin temor alguno a sus adversarios. Entonces, amado hermano, sabe que a veces el mal parece invencible, pero el cristiano nunca debe de perder la esperanza de rendirse, aun cuando la lucha está cruda. Se espera del cristiano coraje, se espera del cristiano que sea agresivo en las cosas de Dios y no que empiece o que inicie una lucha interna. En los tiempos de crisis, las personas se ponen nerviosas, las personas a veces se desequilibran, las personas a veces en tiempos de crisis no pueden pensar con claridad. Pero ¿qué se espera de un cristiano? ¿Qué esperaba Pablo? Pablo esperaba que los cristianos se mantuviesen serenos, dueños de sí mismos, controlando la situación. Y si pudiésemos ser así, nos dice el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído, daremos el ejemplo a los que no conocen de Cristo y se avergonzarán y querrán conocer cuál es el secreto de nuestra fuerza, el secreto de nuestra unidad, el secreto de lograr alcanzar las metas y los propósitos de Dios en nuestra vida. Y querrán venir a conocernos. Las cosas no son fáciles. Los creyentes podían recordar cómo Pablo inició la iglesia de Filipos con golpes, con muchos golpes y sufrimiento. Y Pablo les está animando, si estamos en crisis, las cosas no son sencillas, pero podemos salir adelante, porque el Señor está con nosotros. ¿Y qué sería lo que estaba causando la desunión, quizás o los peligros que amenazaban a aquella iglesia de Filipo con desunirla? Siendo una iglesia tan hermosa, tan amada por el apóstol Pablo y tan especial. Pablo les dice algunas cosas en los versículos del 1 al 4 en el capítulo 2 de Filipenses.
Y primero, seguro que Pablo les va a señalar cuáles son las causas de esa desunión. A veces nosotros a lo interno no podemos descubrir cuáles son las causas y achacamos las causas de las dificultades a nuestra personalidad, a los que nos rodean, a las circunstancias. Y podemos aprender de esta carta cómo el apóstol Pablo nos ayuda a redefinir cuáles son las causas que a veces originan que las iglesias empiecen a manifestar señales de desunión. Dice el versículo 1 al 4 del capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como con humildad. Estimen cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos versos nos dan a nosotros la línea y nos muestra el apóstol Pablo cuáles eran las circunstancias que estaban afectando a aquella iglesia y que ponían en riesgo la unidad de los creyentes. En cierto sentido, hermanos, ese es el peligro que corre toda iglesia sana. Ese es el peligro que corremos las congregaciones de hoy día y que experimentaban la iglesia de Filipos también allá en el primer siglo. Es que cuando los miembros estamos realmente unidos, en serio, juntos en nuestra fe, manifestando el plan de Dios en nuestra vida y en nuestra comunidad, es cuando estamos más propensos a caer en los problemas de división. Cuando más entusiasmo tenemos, más peligro hay de chocar. Pablo quiere salvar a sus amigos y Pablo está aconsejando aquí a sus amigos y les señala al menos 3 causas de la desunión. En primer lugar, el versículo 3, Pablo les dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, o no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Y es que siempre está el peligro de que los creyentes hagamos las cosas no para que la obra avance en realidad, sino para promovernos nosotros mismos, para llamar la atención sobre nosotros mismos. Y ese peligro se llama ambición egoísta. Cuando en la iglesia las personas quieren promover a sí mismas en lugar de promover el avance de la obra. Y era un peligro que corría la iglesia de Filipos. Corría el riesgo de que algunos creyentes estuviesen pensando en promoverse, en darse a conocer, en ser reconocidos dentro de la obra y no tenían tanto interés en que la obra de Dios avanzara. Por eso Pablo les dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. O sea, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Ese verso bíblico nos muestra una realidad que vivía aquella iglesia y que no quisiéramos nosotros experimentar en ningún momento en nuestros días, la iglesia nuestra ni ninguna congregación. Los hermanos debemos aprender a servirle al Señor sin egoísmo, tratando de poner la mirada de los creyentes en Cristo y no en nosotros. Otro de los peligros que Pablo le señala a los hermanos de desunión en aquel momento en la iglesia de Filipos, lo encontramos en el versículo 3, la segunda parte, cuando Pablo dice, antes bien con humildad, estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo, o como dice la Nueva Versión Internacional, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál era el problema que había en aquella iglesia? ¿Por qué les tiene que decir, hermanos, actúen con humildad, consideren a las demás personas como si fuesen superiores a ustedes? Es posible que había un deseo de prestigio personal, de considerarse algunos más importantes que otros, de algunos quizás querer ser considerados como personas de más estima, de más prestigio. Para muchos esto es una tentación mayor que la riqueza. Ser admirado, ser respetado, sentarse donde todos nos vean, buscar la opinión de todos a nuestro favor, que se nos reconozca por nombre, ser adulados por muchos. Era precisamente lo que Jesucristo les criticó a los escribas en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, al final, cuando
hablando de los escribas, dijo, ellos aman el sentarse en las primeras sillas, aman las oraciones en las plazas públicas, aman estar en los lugares de honor en las fiestas. Amaban ser reconocidos, ser vistos, amaban impresionar con su apariencia, pero no tenían la intención de servir al Señor con un corazón honesto y sincero. Un peligro que ataca la desunión de la iglesia es cuando los creyentes queremos atraer la atención hacia nosotros como individuos, cuando queremos ser reconocidos como personas y nos interesa que nuestro nombre salga a relucir. Pero los creyentes debemos estar conscientes de que nuestro servicio al Señor debe ser con humildad. Que nuestro servicio al Señor siempre debe ser considerando a los demás como superiores. Que siempre debemos estar dispuestos a ceder el espacio para que otros quizás sean reconocidos antes que nosotros por la labor que podemos hacer. El propósito del cristiano no debe ser alardear, sino pasar inadvertido. Debe hacer buenas obras, no para que la gente le alabe, sino para que glorifique a su Padre que está en el cielo. El cristiano debe desear que la gente fije la mirada no en él, sino en Jesucristo. Un tercer peligro que el apóstol Pablo nos muestra ahí en el verso 4 del capítulo 2 es el peligro que cuando él dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La Nueva Versión Internacional dice que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de aquel deseo ególatra de concentrarse en uno mismo, de poner la mirada solamente en las cosas que a mí me interesan, en lo que a mí me produce satisfacción, en lo que a mí me llama la atención, en lo que yo puedo desempeñar o realizar. Pablo dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino tome en cuenta las cosas de los otros. No somos una isla. Vivimos unidos por muchas personas con muchos dones y talentos y habilidades. Y mi parte en el cuerpo de Cristo es pequeña alrededor de la gran cantidad de miembros que tiene el cuerpo de Cristo, que deben trabajar coordinadamente, actuando todos bajo la soberanía y la guía y la dirección de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza. Si una persona se ocupa más de sus propios intereses, de su propio pequeño mundo, es inevitable que choque con otras personas. Si su idea de la vida y del ministerio es la de una competencia, usted va a luchar por esforzarse por obtener el premio, pero se va a llevar en su camino a muchas personas, va a lastimar a muchas personas, porque la idea en la vida cristiana no es la idea de una competencia. Es la idea de una comunidad donde todos formamos parte y corremos juntos la vida cristiana. Pablo dice, el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe, y dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No vamos solos en esta carrera, no corremos solos. No es mi vida sola sirviéndole al Señor. Alrededor de todos nosotros hay una serie de hermanos, de creyentes, que también están desarrollando sus dones y habilidades. Y todos juntos debemos caminar al ritmo que el Señor nos permite ir como familia de Dios. Era un peligro en la iglesia de Filipo, que algunos hermanos estaban tratando de mirar solo por sus propios intereses y no se preocupaban por lo que otras personas también anhelaban hacer y servir y pensar. ¿Cómo curar la desunión? Pablo nos da los consejos en este pasaje que hemos leído. Ante el peligro de una desunión por estas roces que habían entre los creyentes, Pablo nos da el consejo de cómo curar. Y dice el versículo 1, por tanto. Ese por tanto es tan importante porque son dos palabras pequeñas que están uniendo lo que acabamos de ver en el verso 27 al 30 del capítulo 1. Por tanto. Ya que ustedes deben conducirse como ciudadanos del cielo, no se les debe olvidar que son ciudadanos del cielo, que deben mantenerse firmes, unidos, combatiendo juntos, sin asustarse. Por tanto, ya que así debemos andar, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, o si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Ese es un elemento importante para curar los problemas de desunión en las congregaciones.
¿Sentimos algún estímulo en nuestra unión con Cristo? ¿Sentimos algo que realmente nos llama la atención a estar juntos, al ser nosotros hijos de Dios, familia del Señor Jesucristo? ¿Hay algún estímulo? Si el estar en Cristo tiene algún poder para influir en nosotros, eso debería movernos en unidad, a trabajar juntos. No se puede andar en desunión con las demás y en unión con Cristo. Uno no puede decir, estoy bien con Cristo, solo que no me llevo con fulano o sutano. Estamos bien con Dios, estamos orando en mi casa, con mis amigos, con mi familia, pero no nos llevamos bien con este sector o estas personas. Pablo le llama la atención a los filipenses y dice, ¿qué es lo que les mueve a ustedes? ¿Qué es lo que les hace influir si no es la presencia de Cristo en su vida? Y si Cristo, y somos la familia de Dios, y si yo estoy unido a Cristo, debo de manifestar mi unidad con los que son de Cristo, con los que son de Él. Si Cristo es mi compañero de viaje, inevitablemente todos los que tienen a Cristo son mis compañeros también. Y no podemos echar la zancadilla a nuestros compañeros cristianos, a los que caminan con Cristo también. La relación de una persona con sus hermanos indica a ciencia cierta cuál es su relación también con Jesucristo. Mala relación con los creyentes, mala relación con Dios. No hay una otra regla. No hay comunión con los hijos de Dios. No puede haber comunión con Cristo tampoco. Número 1, entonces Pablo dice que la solución para la comunión es que debemos ser conscientes que estamos en Cristo. Y eso debe provocar unidad en nosotros. Caminamos en el mismo sendero. Vamos juntamente con Cristo, caminando con Él. Verso 1 también dice Pablo, si hay algún consuelo de amor. Pareciera que Pablo les está cuestionando. ¿Es que acaso no hay nada que los anime a ustedes en Cristo? ¿Es que acaso no hay nada que los consuele en su vida cristiana, en su amor cristiano? Por eso les dice, si hay algún consuelo de amor, si el amor tiene alguna capacidad persuasiva para incentivarlos. Hemos hablado en otros momentos, hace algunos domingos, sobre el amor cristiano, sobre el amor de Dios. Ese amor perfecto que está dispuesto a soportar, a aceptar, a perdonar, a dar otras oportunidades aún tantas veces que nos lastimen. El amor cristiano es esa buena voluntad invencible, no sucumbe nunca, nunca va a sucumbir al rencor, nunca va a permitir que el rencor albergue o llene un corazón, más bien va a buscar el bien supremo de las demás personas. Y eso es un asunto que cuando las iglesias como la de Filipo tenía este problema, no había el deseo quizás en algunos creyentes de buscar el bien común. Cada quien estaba mirando por su propio reino pequeño. Cada quien estaba buscando lo suyo propio. Pablo les recuerda, así no actúan los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino deben estar firmes, combatiendo juntos, unánimes por la misma fe, sin asustarse por las circunstancias a las que nos enfrentamos cada día. El amor no es una mera actitud del corazón, como el amor humano. El amor es la victoria de la voluntad lograda con la ayuda de Cristo. Necesitamos la presencia y la ayuda de Dios para trabajar con amor con las personas que a veces no nos agradan. No quiere decir amar solo a los que nos aman o a aquellos que nos gustan, ni a los que son amables. Quiere decir una buena voluntad invencible hacia todos, aún aquellos que no nos agradan, a los que no nos gustan, a los que no son del todo amables con nosotros. Es la esencia del cristianismo y nos afecta a nosotros tanto en el tiempo como en la eternidad cuando amamos de esa manera. Número 3, dice Pablo, versículo 1, si hay alguna comunión del Espíritu. El remedio para buscar la solución a la desunión es buscar y tener presente que nosotros tenemos comunión con el Espíritu, compañerismo con el Espíritu. Si de verdad nosotros participamos del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿cómo es posible que podemos dar espacio a la desunión? Si el Espíritu Santo viene a unir al ser humano con Dios y con las demás personas, ¿cómo es posible que los creyentes de Filipos estaban corriendo el riesgo de desunirse?
Y Pablo les dice, ¿es que no hay alguna comunión espiritual? ¿Es que el Espíritu Santo no vive en ustedes? El Espíritu Santo nos une, es el que nos permite vivir esa vida de amor, que es la misma vida de Dios. Si una persona vive en desunión con sus semejantes, es una señal inequívoca de que el Espíritu Santo no mora en su corazón. Y si el Espíritu Santo no mora en su corazón, aun cuando haya estado en una iglesia muchos años, mucho tiempo, toda una vida, si el Espíritu Santo no mora en tu corazón, no eres un cristiano. Y necesitas arrepentirte y confiar tu vida a Cristo para que el Espíritu Santo venga a tu vida y transforme tu corazón y te ayude a caminar en comunión con los creyentes. Y número 4, ya vamos a concluir. Pablo le dice en el versículo 1, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. O sea, si pueden sentir compasión y piedad. ¿Sabe que Pablo tiene que llamar la atención a los creyentes de Gálatas? Porque parece que se estaban peleando a tal punto que Pablo confronta y les compara aquella situación con una pelea de animales salvajes. Y él les dice es que se están mordiendo y devorando, pero deben detenerse y tener cuidado. Porque las peleas no deben ser entre nosotros los creyentes. No nos podemos morder, no nos podemos devorar, porque nos podíamos destruir nosotros mismos. Un filósofo griego de aquellos tiempos dijo, los hombres no fueron diseñados para ser como lobos gruñéndose. Los hombres fuimos creados para vivir en armonía. La familia de Dios ha sido llamada para vivir en unidad y armonía. Y cuando hay situaciones que rompen esa unidad, debemos correr rápidamente para atacar esos síntomas. Y por último, Pablo apela a un deseo personal. Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 2, completen mi gozo, llénenme de alegría. No puede haber felicidad. No podía haber felicidad para el apóstol Pablo, pastor de aquella iglesia. En aquellos días no podía sentir gozo en su corazón al mirar cómo la iglesia por la cual él había trabajado tanto, había sufrido maltrato físico, había sufrido prisión, había pasado realmente cosas tristes. No podía sentirse contento al mirar cómo los creyentes de la iglesia empezaban a manifestar desunión. Si sus amigos realmente querían alegrar el corazón de Pablo, Pablo les manda a decir, alégrenme. Si hay comunión del Espíritu, si hay algún síntoma de afecto, de cariño, de piedad entre ustedes, alégrenme el corazón. La desunión de la iglesia trae tristeza, trae aflicción, no solamente a los creyentes, al liderazgo, pero nosotros podemos luchar contra eso. Podemos completar el gozo, podemos completar la comunión, no con amenazas, no con restricciones, pero sí con un esfuerzo de voluntad que se entrega a las cosas de Dios, que está dispuesta a perdonar, que está dispuesta a ceder el espacio, que está dispuesta a darle importancia a otros más que a sí mismos. Es lo que Pablo anhela de aquella iglesia. Es lo que Pablo le pide a aquella iglesia. Y es el consejo de Pablo para la iglesia de hoy. Recordar, somos ciudadanos del reino. Recordar, hay cosas que amenazan la unidad de la iglesia, pero también recordar, en la palabra de Dios tenemos el consejo para traer la unidad nuevamente al pueblo de Dios. Que esta palabra nos ayude a nosotros, que te ayude a ti donde quiera que estés. Si eres parte de una iglesia y hay conflictos, reflexiona sobre esta palabra. Pídele al Señor que te dé humildad, que te dé un corazón sensible para unirte al esfuerzo de aquellos que colaboran por tener una iglesia unida, una iglesia sana, que lucha contra el adversario y que no lucha contra sí misma. Que Dios te bendiga, te amo y te envío un abrazo allá donde tú estás. Oro en este momento para rogar la bendición sobre ti. Padre, bendice esta mañana sobre a cada uno de mis hermanos. Derrama tu gracia y tu bendición. Oro, Señor, por la iglesia, por las iglesias locales, para que tú, Señor, les guardes a los creyentes, para que les sostengas unidos, para que sean siempre conscientes de quiénes somos. Somos ciudadanos del reino y tú nos has llamado a estar firmes, a combatir juntos contra el enemigo, a mantenernos estables, Señor, sin amedrentarnos, porque nuestra lucha no es entre nosotros, sino es contra el enemigo que está afuera. Que tú nos ayudes a percibir esas señales, Señor, que mostramos a veces en nuestra vida cuando ponemos en peligro tu iglesia. Y que tú nos ayudes a ser humildes también para reconocer
acciones prontas que debemos tomar para sanar toda situación de este tipo. Bendice tu iglesia, bendice a tus hijos donde quiera que estén. Padre, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.